Somos México. Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de 1,5 kilómetros. Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano. E independientemente del resultado de las investigaciones y para facilitar su correcto desarrollo, he cesado al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a la coordinadora general de Ceferesos y al director del penal. Les informo que por tratarse de una persona que ha evadido en 2 ocasiones el sistema penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública, este día la Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. Este es un fragmento, buenas noches, de lo que ha sido la conferencia de prensa de los funcionarios mexicanos que, bueno, pues han tratado de explicar lo que es la segunda fuga del capo más buscado, ahora nuevamente de México y no sé si del mundo, el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en algo que resulta terrible para el gobierno mexicano. Se dio esta fuga este fin de semana cuando el presidente mexicano se encontraba en trayecto precisamente para acudir a una visita a Francia. Y bueno, pues esta conferencia de prensa que se ha dado el día de hoy, preguntas de los colegas periodistas y bueno, pues algunas contestaciones de los funcionarios que han dado esta conferencia este día. Todo que decir respecto al significado y al alcance de una situación vergonzosa para un gobierno que es precisamente la que hoy nos ocupa en términos prácticamente absolutos en la atención pública mexicana. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México Anabel Hernández, colega periodista, autora de varios libros e investigaciones periodísticas, Los Señores del Narco, entre otros. Anabel, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Bueno, en cualquier momento esperamos enlazar una llamada telefónica que prevemos con el doctor Edgardo Buscaglia. Se encuentra él en Santo Domingo, República Dominicana, y bueno, esperamos tener el enlace en cualquier momento con él. Anabel, ¿qué dices de esto? ¿Cómo enfrenta México, su gobierno, la propia sociedad, la información de esta fuga, como se ha descrito, del Chapo Guzmán en un túnel con estas características, todo lo que se ha dicho hasta el momento? ¿Qué te dice todo esto, Anabel? Carmen, lo que más me sorprende de todo esto es que el gobierno se diga sorprendido de lo que pasó. Había ya 3 señales muy claras de que el Chapo Guzmán había logrado dominar en un muy corto tiempo la seguridad y la voluntad de los directivos dentro del penal de máxima seguridad de Almoloya. Cuando fue detenido, capturado el Chapo Guzmán en febrero de 2014, yo que llevo investigándolo durante más de 10 años, tanto sus actividades como las actividades del Cártel de Sinaloa, la verdad me di la tarea de estarlo investigando qué es lo que estaba haciendo en el penal, cómo se estaba
estaba moviendo, porque la información que yo estaba teniendo afuera de gente cercana, con conexiones con el cártel, es que él seguía teniendo actividades de mando dentro de la organización criminal, de que él seguía aliado con el Mayo Zambada, de que el Mayo Zambada le mandaba al Chapo diariamente un abogado para que el Chapo desde ahí coordinara tanto sus asuntos personales con sus mujeres, con sus hijos, pero también los asuntos de negocios. Hubieron 3 señales claras, 3 focos rojos de alerta para el gobierno que el gobierno ignoró a propósito. El primero es la huelga de hambre masiva. A ver, fuerte lo que dices, ignoró a propósito, es muy fuerte, pero a ver, los 3. La huelga de hambre masiva, organizada en julio de 2014. A la que aludió medianamente el secretario de Gobernación esta tarde, esta noche. El Chapo Guzmán convoca, junto con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a más de 900 presos del penal de máxima seguridad y los organizan en una huelga de hambre que duró al menos 2 días. Cuando yo recibo esta información de los propios abogados de algunos internos, pues lo primero que me pregunto es, ¿y cómo lo hizo? Si el gobierno nos dice que está neutralizado en una pequeña celda de 3 metros por 4 metros cuadrados, de 3 por 4, si nos está diciendo que está incomunicado, si nos está diciendo que está neutralizado, si el Chapo Guzmán en esta área de tratamientos especiales no tenía contacto con ningún preso, no podía hablar con nadie más, porque además en la celda donde estaba había una serie de controles absolutos para impedirle tener contacto con otros presos, ¿cómo lo había logrado? Y lo que yo pude investigar y publiqué en su momento en un reportaje en Proceso es que lo logró a través de 2 vías. Una, a través de abogados de otros internos que fueron pasando la voz, que también repartieron algo de dinero en otros internos, que son la población en masa, por llamarlo de alguna manera, aquellos que algunos son campesinos, otros son pequeños narcotraficantes, miembros de bandas criminales, que pues ya sus familias los abandonaron, ya no tienen ningún recurso, repartieron dinero para que, bueno, pongámonos de huelga porque el Chapo Guzmán lo ordena. Y la otra parte, la otra forma en que lo hicieron es a través de los custodios. Los custodios fueron pasando módulo por módulo la voz de que había la huelga. El punto es que el Chapo convoca a la huelga, la organiza, y eso hablaba de un primer paso de conquista para el penal de máxima seguridad. Este tipo de acciones las hizo el Chapo cuando estaba en Puente Grande. Es una fórmula que el Chapo ya había aplicado en Puente Grande y lo sé porque tengo acceso a todo el expediente de esa investigación. La segunda fase de la alerta roja que el gobierno tuvo que haber tomado en cuenta es en febrero de este año. En febrero de 2015, el Chapo Guzmán hace otro paso más para violentar, para someter, para vulnerar, para burlar la seguridad del penal de máxima seguridad, y es ahora congraciarse y organizarse con sus enemigos. Logra hacer una carta colectiva que es dirigida ante la CNDH, junto con Héctor Beltrán Leiva, junto con miembros del Cártel del Golfo, junto con miembros de los Zetas. Los enemigos que querían matarlo en la calle, ahora se unen juntos, se unifican ante la CNDH. Ante la CNDH. Pero lo curioso de esta lista, a la que yo tuve acceso en su momento y publicamos también en la revista Proceso, es que los nombres de los firmantes eran línea tras línea. Chapo Guzmán y después el siguiente capo, como si la lista lo hubieran rolado durante el penal. No es una hoja, bueno, una firma aislada y luego otra firma aislada, no, era una tras otra. Cuando yo veo esa lista, pregunto cuál es la papelería que tienen acceso los internos dentro del penal, y efectivamente en la tiendita del penal donde les venden papel de baño, jabón, galletas, también les venden un bloc de hojas, y ese bloc, esa hoja donde estaban todas las firmas, era uno de esos blocs. ¿Cómo circuló esa hoja de módulo en módulo si se supone que hay diamantes de seguridad? Si se supone que cada módulo está aislado del otro, si se supone que el pobre Chapo estaba ahí en su celda, solitario, sin comunicarse con nadie, circuló esa carta
preso uno por uno a través de los custodios. Anabel Hernández, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Ya está en la línea telefónica el doctor Edgardo Buscaglia, que mucho tendrá que decir acerca de esta fuga, la segunda de un penal de alta seguridad de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Después de la pausa regresamos con el doctor Buscaglia y bueno, déjeme antes de irme a la pausa una noticia que nos están confirmando en estos momentos, en este contexto. Murió el cantante José Manuel Figueroa, conocido como Joan Sebastián. Se ha confirmado la muerte de Joan Sebastián y bueno, pues es un cantante, era un cantante muy popular de Juliantla, Guerrero, que falleció este lunes. Padecía cáncer de los huesos desde hace varios años. Es un anuncio que se está confirmando por parte de CNN, así que bueno, lo vamos a conocer también en este programa. Volvemos con el doctor Buscaglia, hablando de la fuga, la segunda del Chapo Guzmán. Bueno, está en la línea telefónica el doctor Edgardo Buscaglia, pero le pido un segundo solamente para que Anabel Hernández termine la lista de las 3 alertas. Te quedaste en 2 alertas que tú dices el gobierno mexicano o no vio o no quiso ver. La tercera, para cerrar esta parte. La tercera alerta ocurrió también en abril de este año, donde el propio Comisión Nacional de Seguridad Pública denuncia hace público de que ya había personas que estaban visitando al Chapo Guzmán con documentos falsos. El tema es que cuando esto es denunciado ya habían pasado varias personas con documentos falsos. Eso significa ya el punto culminante de la violación total a todo el mecanismo de seguridad. Ya estás totalmente adentro del penal de una manera absolutamente ilegal, con una cadena, por supuesto, de corrupción. Ya estás adentro, ya está totalmente violentada la seguridad. Repito, esta información fue pública para el gobierno. ¿Por qué no hicieron nada? O que el secretario de Gobernación instruyó algo, pues a quién se lo instruyó, que evidentemente ignoró la instrucción. Doctor Edgardo Buscaglia, gracias por tomarnos esta comunicación. Buenas noches, bienvenido. Siempre es un placer, Carmen. Buenas noches, Anabel. ¿Qué te dice lo que está pasando, Edgardo? La fuga de una cárcel de alta seguridad del Chapo Guzmán. Los patrones de corrupción política y operativa que vienen protagonizando la red criminal Sinaloa ya son legendarios. Es el grupo criminal que más infiltración de los estados ha demostrado en todo el continente. Es el 5º grupo criminal más importante del planeta y ante todo este hombre que se acaba de fugar, Guzmán Loera, es el artífice de las alianzas entre grupos criminales más sofisticados del continente. O sea, lo que está explicando Anabel es muy interesante porque su capacidad de tejer alianzas entre grupos criminales que supuestamente eran enemigos es un poco lo que está haciendo la red criminal Sinaloa en el territorio mexicano y en diferentes países donde opera. Este hombre ha logrado penetrar las instituciones del Estado mexicano hasta lo más profundo. Yo me animo a decirte, basado en la experiencia internacional, que si a este hombre realmente lo sometieses a un procesamiento judicial en un país de gobernabilidad promedio, la mitad de la clase política mexicana estaría siendo procesada como lo fue en Italia o en Colombia, a través de las conexiones que la organización criminal que él lidera ha venido tejiendo con senadores, diputados, gobernadores, etcétera. Entonces, la fuga de este personaje es un golpe mortal a la credibilidad y a la confianza internacional del gobierno de Peña Nieto. Es muy difícil que un gobierno pueda recuperar la credibilidad y la confianza internacional después de un escándalo de corrupción preanunciado, como lo es esta fuga. Preanunciado a través de los indicadores que te comentaba Anabel y preanunciado a través de la documentación que presentó la DEA sobre su intento de fuga en marzo del 2014. O sea, esto es un caso de corrupción generalizada que de alguna manera implica una penetración de todas las estructuras de seguridad. Yo no quiero entrar a describir lo que ya se estuvo describiendo en los periódicos y en tus propios programas, pero
este hombre ha logrado generar un mecanismo muy sofisticado en su fuga, que implica que de alguna manera todas estas controles, de los cuales hemos estado hablando contigo por años, controles que brillan por sus vacíos de Estado en México, han permitido que los sistemas policiales y penitenciarios hayan estado protegiendo esta fuga institucional. Yo le llamaría una fuga institucional, ya que en México los sistemas penitenciarios son feudos de la delincuencia organizada y nada ha hecho esta administración para poder neutralizar esta situación que ya viene sucediendo en México desde hace muchos años. Sin embargo, lo que yo quiero es señalar una cosa, Carmen, desde aquí, desde la República Dominicana. En esta nueva hora oscura que está viviendo México, que ya sigue la línea de tragedias enormes como Ayotzinapa, los crímenes de lesa humanidad del ejército contra civiles, las Casas Blancas, y todo esto que ustedes han estado investigando, este golpe a la credibilidad de esta administración y del Estado mexicano, representa también una oportunidad. En esta nueva hora oscura no debemos perder la perspectiva propositiva. Guzmán Loera se escapa debido a que los controles institucionales en México brillan por sus vacíos de Estado. Y los sistemas penitenciarios, como te dije, y policiales que protegieron esta fuga institucional son feudos de la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando tú tienes a un presidente y a una administración que hasta hoy se han resistido en implementar limpiezas de Estado, que eviten fugas como las del Chapo Guzmán, que son un reflejo del pacto de impunidad política sobre el cual venimos hablando contigo desde hace años, representan una oportunidad para que la presión internacional de Estados Unidos, en este caso, que me imagino que deben estar bastante molestos, se traduzca en una presión como la que le aplicaron a Colombia en los años 90 para que se implementen los mecanismos de limpieza de Estado que Colombia comenzó a implementar a través de presión norteamericana. O sea que si la política exterior norteamericana pasase de ponerle toda su energía a fomentar negocios oligopólicos con los Slims y con toda esta gente que tienen ahí en México, y pasase a darle mucho más focalización, a limpiar al Estado para poder generar seguridad de ambos lados de la frontera, empezaríamos a ver que esta fuga sería un catalizador para que la presión internacional obligue a una administración débil, a una administración federal que ya no goza de credibilidad internacional, la obligue a implementar medidas, por ejemplo, de control patrimonial para procesar a gran parte de la clase política como se hizo en Italia o en Colombia. O sea que esta fuga puede ser un catalizador importante para aplicar las 25 propuestas de política pública que yo menciono en el libro que tú prologaste, Vacíos de Poder. Tenés que ver un poquito la perspectiva positiva, propositiva de cosas como estas, porque de estas crisis, de estos catalizadores, muchas veces surgen reformas importantes. La debilidad de regímenes corruptos, como son el caso mexicano, permite que la presión internacional haga factible que se implementen reformas que bajo condiciones normales la administración de Peña Nieto nunca implementaría. Por ejemplo, el establecimiento de unidades de investigación patrimonial autónomas en cada estado de México, con la cual podrías inmediatamente, en una cuestión de 6 meses, identificar los vínculos de financiamiento de campaña ilegal vinculados a la red criminal Sinaloa, que lidera Guzmán Loera. Todas estas cosas se podrían implementar con más factibilidad si existiese esa presión internacional norteamericana y de la Unión Europea, que por ahora brilla también por su ausencia, ¿no? Entonces es una oportunidad esta para poder presionar aún más a un gobierno ya muy debilitado después de tragedias, escándalos, crímenes de lesa humanidad, conflictos de interés y corrupción al más alto nivel, y ahora este nuevo escándalo que nuevamente te insisto. La fuga de Guzmán Loera es un escándalo de corrupción preanunciado, que de alguna manera, aun si lo recapturasen esta misma noche a Guzmán Loera, el daño de credibilidad y de confianza internacional ya está hecho, ¿no? ¿Imaginas posible la recaptura, Edgardo, brevemente?
He perdido el sonido. No te escucho. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Edgardo Buscaglia y con Anabel Hernández. Le dejé esta pregunta abierta, no la escuchó el doctor Buscaglia, ahora le comentaremos en el corte y regresamos en la parte final. ¿Por qué no? Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Edgardo Buscaglia, Anabel Hernández, el tema la fuga del Chapo Guzmán. Volvemos. Bueno, se acabó el tiempo, Edgardo, Anabel, en un minuto prácticamente. Te preguntaba, Edgardo, hace un momento, si crees viable, factible realmente la recaptura del Chapo Guzmán. ¿Qué dices brevemente? Bueno, hay órganos de inteligencia extranjeros operando en México, o sea que de alguna manera esto no es solamente un operativo doméstico mexicano, o sea, para encontrarlo a este hombre. Es un suicidio político pensar que esta administración estuvo involucrada desde la cúpula misma en esta fuga. Los principales víctimas, digamos que los que están sufriendo el costo político de esta fuga son el presidente y Osorio Chong, que tengo entendido que quería ser presidente también. Toda esta gente van a ser básicamente cadáveres políticos si Guzmán Loera se fuga y si implementa una alianza entre redes criminales transformando a la red Sinaloa en una red de redes hemisféricas, como es el plan que tiene Guzmán Loera y sus aliados en cuanto a la expansión de su grupo. Sería realmente el fin de la carrera política no solamente del presidente Peña Nieto, sino de todos los que lo acompañan. Por lo tanto, sí, hay un incentivo en capturarlo lo antes posible y demostrar que puede existir algún tipo de reacción de Estado en México. Por lo tanto, lo veo factible, aunque realmente no puedo predecir que eso pueda ocurrir. Pero hay servicios de inteligencia de Estados Unidos seguramente operando en territorio mexicano y usando todos sus recursos para identificar a dónde está este hombre. Lo veremos próximamente, Edgardo. Gracias por estar aquí para comentarlo y nos mantenemos en comunicación, si me lo permites. Buenas noches. Felicidades, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Anabel, ¿con qué te despides? Bueno, me despido pensando que la captura del Chapo Guzmán es uno de los grandes simulaciones de lo que el gobierno pretende hacer creer como una guerra contra el crimen organizado. Es evidente, los hechos lo demuestran así, que el Chapo Guzmán nunca fue neutralizado. Fue encerrado en un penal de máxima seguridad, pero nunca se le rompieron ni su poder económico, que evidentemente era necesario para hacer lo que pasó este sábado pasado, ni sus conexiones políticas, ni sus conexiones de complicidad, ni sus conexiones con las instituciones de México, que definitivamente fueron las que tuvieron que haber permitido lo que pasó. Pues ahí está, Anabel, gracias por estar aquí para hablar de ello y nos mantenemos en comunicación, si me lo permites. Gracias, Carmen. Gracias por estar en CNN y a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Bueno, obviamente seguiremos hablando de este tema. Gracias por permitirnos estar con usted. Buenas noches. Hasta mañana.